Preparación para el próximo periodo de grandes cambios. Una gran parte de la población de la Tierra hoy percibe que se avecinan cambios profundos. El modo de vida actual se tambalea cada día más en sus cimientos. Casi no hay lugar donde no se haya anunciado de alguna forma la llegada de estos cambios. Como fenómeno acompañante va de la mano de una gran incertidumbre. Se ha despertado una agitación que está destrozando multitudes de almas humanas en todas las naciones. Y este mismo momento es el llamado de partida para muchos que deben mostrarse como aquellos que permanecen con calma y naturalidad en todo esto, porque tienen respuestas a muchas preguntas sobre los acontecimientos actuales en el mensaje del Grial, en la palabra traída desde la luz de la verdad primordial. La calma y la seriedad pacífica deben ser el certificado que acompaña a quienes lleva dentro de sí un conocimiento vivo de la verdad. Está destinado a ser un marcado contraste con toda la inquietud, la incertidumbre y el caos creciente. Por lo tanto, se debe hacer todo lo necesario para que una paz de tipo curativo, que actúa beneficiosamente para sí mismo y para los demás, se difunda permanentemente dentro de la persona a quien se le permitió conocer la verdad y aceptarla correctamente en su corazón. Solo en ello reside la verdadera ayuda dirigida al interior espiritual de las personas. Sin embargo, tal cosa no puede lograrse sin un estado completamente desarrollado de bondad omniabarcante en aquel que tiene la verdad en sus manos. El deseo omnipresente del bien. La gente todavía no sabe cómo afrontar esta exigencia de la luz mencionada en los textos sobre el camino del Grial. Esto se debe a que muchos creen que se supone que deben ser luchadores contra toda mentira e injusticia que esté sucediendo, que tienen la obligación de esforzarse con todas sus fuerzas para hacer del mundo un lugar mejor simplemente luchando contra el mal existente. Sin embargo, este tipo de pensamiento, que está profundamente arraigado en el conocimiento terrenal de las personas, siempre conduce a pensar en formas antiguas, lo que al final termina en fuertes temblores, inquietudes y, a menudo, enojos, es decir, en el enturbimiento de la sangre originalmente quizás más clara. Es una señal de malentendido del guerrero de la luz, del concepto de luchar por la luz. Al servir a Dios, el Creador no requiere ninguna lucha o pelea externa por parte de una persona, sino que solo se espera que luche una lucha interna por todas las propias debilidades y defectos, como algo que siempre obstaculiza enormemente al espíritu humano en su gran servicio completo a la luz. Son precisamente estas debilidades o incorrecciones en la comprensión de la grandeza misericordiosa de Dios los mayores obstáculos para que las personas que tienen el mensaje del Grial en sus manos puedan hablar de alguna preparación para el tiempo venidero. El arma más poderosa es precisamente lo que muchos aún no reciben, la paz y la tranquilidad de una persona nacida de una confianza plenamente experimentada en la omnisciencia de Dios, que, junto con la justicia, el amor y la pureza, contiene todo lo más necesario para toda vida en la obra de la creación. La visible falta de calma y tranquilidad que resulta de una comprensión madura de todos los fenómenos que acompañan a los cambios que tienen lugar hoy
debilita la parte de la realización que descansa en la participación humana en el tiempo de la próxima iluminación espiritual en la tierra. La participación de los hombres en el gran renacimiento de la vida en la tierra consiste en participar en la obra de la gran iluminación espiritual. La iluminación espiritual no es sólo difundir la noticia sobre la presencia de la obra del mensaje del Grial en la tierra, sino que esta gran iluminación consiste en traducir el conocimiento de la verdad en vida donde quiera, que hoy los caminos ya estén preparados para ello. Y hay muchos de estos caminos. Habiendo sido preparados por las manos de los tejedores, estos caminos, sin embargo, permanecen inactivos porque la fuerza es dirigida por muchas personas a una pequeña batalla con el mal en miles de detalles, en lugar de dirigirse con calma y concentración hacia donde todo está listo y donde en realidad no hay obstáculos, donde el fracaso radica únicamente en la insuficiente participación de la gente en estos caminos. Muchas energías se desperdician en luchas y enfrentamientos inútiles que nunca producirán nada de valor porque no son más que una repetición permanente de las costumbres humanas que han existido durante milenios. Se trata de aferrarse a objetivos aparentemente grandes, como la eliminación de las cuales condiciones de vida lamentablemente equivocadas en la tierra, que al hombre terrenal le parecen esencial para su solución, pero que desde la perspectiva de la luz siempre lo han sido y aún hoy es sólo una consecuencia y no una causa. Hasta ahora, la gente solo se ha ocupado de las consecuencias, no de las causas. Siempre siguen una y otra vez los viejos caminos donde solo las formas parecen nuevas al principio con el nuevo esfuerzo. Un nuevo nombre para algo que todavía le da sabor al antiguo nunca traerá el refrigerio y el entusiasmo necesario para el cambio necesario. Lo que se espera de la luz como nuevo debe ser realmente nuevo desde cero, no solo desde fuera. Lo nuevo es precisamente la forma en que el conocimiento aceptado de la verdad es transformado por el pueblo en la construcción de todo sobre bases completamente diferentes a las de hasta ahora, en lugar de utilizar la misma fuerza para luchar que debilita y siempre necesariamente destruye la paz y la tranquilidad de las personas y de todas las comunidades. En uno de los primeros lugares de nueva construcción, es cierto que aquí nunca se alcanzó el grado vivo de cooperación con los servidores esenciales como debería haber sido. Al mismo tiempo, los seres sustanciales vuelven a ser un puente importante para la cooperación con todos los demás ayudantes espíritus e espíritus primordiales que necesitan acercarse a las personas a través de una sensibilidad despierta que justamente tiene su base en sentir todo lo esencial. No se puede hablar de una conexión con algo superior si no se ha recorrido primero el camino consciente del conocimiento de la sabiduría de Dios mediante la cooperación con los servidores esenciales que son enviados por esta sabiduría de Dios como las semillas vivas más cercanas de manos amigas para el ser humano puro que se está esforzándose hacia la luz. Todos los esfuerzos honestos de todo el periodo que la gente llama retrospectivamente la era del cristianismo hasta ahora han fracasado por esta falta.
Cuando los seres esenciales quedan excluidos de la cooperación, siempre existe el peligro de que todo lo demás se derrumbe, porque la construcción se ve debilitada por un importante vínculo intermedio. Y aquí nuevamente muchos cometen un error similar, los que tienen en sus manos la obra del mensaje del Grial, si lo esencial se pasa por alto y se minimiza como algo sin importancia para el esfuerzo humano. Los esfuerzos de muchos espíritus humanos a quienes se les permitió trabajar en el momento de la encarnación terrena de Parsifal en los entonces llamada nación, también se detuvieron en este tipo de entumecimiento espiritual. Y este error se repite nuevamente porque la desconfianza y el desprecio por los seres sustanciales es la ofensa continua de muchos. Al mismo tiempo, es esencial el grado máximo de manifestación de la voluntad de Dios aquí en la materia. Por lo tanto, quien pasa por alto lo esencial y considera que para él solo es importante ocuparse del mundo humano de hoy, que está completamente separado de las otras partes de la creación, no está absoluto preparado para el tiempo venidero de grandes cambios. Para poder hablar de la cooperación del hombre con los servidores esenciales, no es necesario hablar con ellos ni verlos de ninguna manera, sino sentir su trabajo a través de la receptividad desarrollada, valorarlo y confiar plenamente en su sabiduría en configuración de los acontecimientos en la materia. Confiar en los servidores esenciales que ahora trabajan enteramente en el rayo de Parsifal significa confiar en Parsifal y también en el Espíritu Santo y Manuel, quien participa de Parsifal con su radiación conectándose directamente con Dios Padre. De esta confianza de la que solo puede nacer la convicción, puede fluir hacia la persona una radiación portadora de paz y tranquilidad. Pero esto es solo el comienzo de todo lo que una persona con conocimiento de la obra del mensaje del Grial debe llevar en sí mismo como arma inseparable para el tiempo que ya está por delante. Otra condición inicial para la preparación para los acontecimientos venideros consiste en la apertura de la persona al cambio y, sobre todo, en no aferrarse a nada que provenga del mundo social actual. Esto es también lo más difícil a lo que se enfrenta cada habitante de la Tierra. Por supuesto, es correcto e importante cuidar todo lo que existe con la responsabilidad de un buen administrador, pero al mismo tiempo es necesario no aferrarse a nada de ello. Esto incluye no solo las cosas de origen material, como la propiedad o el propio cuerpo humano, sino también todos los ámbitos del pensamiento humano. Este requisito incluye, por tanto, la necesaria movilidad en cómo trabajar con cada nueva experiencia en cosas que se repiten. Todo debe sentirse y con ello conducir a posibles cambios si se logran nuevos conocimientos. Quien no se desarrolla de esta manera en el pensamiento y permanece siempre en la misma manera de actuar, aunque ya siente claramente que debe progresar más, es culpable porque se niega a permitir la ley del movimiento en el desarrollo de su espíritu, en el que solo consiste el desarrollo y el ascenso. Se necesita desarrollo ahí donde haya vida en las materias. No evita al hombre y mucho menos a su modo de pensar. En todo debería haber un progreso visible y, por tanto, un aumento.
El esfuerzo constante conduce a la independencia y la libertad del espíritu. La independencia es el tesoro más valioso para una persona porque lleva en sí la certeza de la propia madurez y confianza en sí misma. Esto se aplica incluso a costa de posibles errores temporales. Si una persona camina con corrección, seguramente cometerá cada vez menos errores aquí, hasta que eventualmente, junto con cómo reconoce el fluir de la voluntad de Dios a través de la creación, no cometerá error alguno. Esto también le enseñará que aquí en la materialidad necesita ser tan libre que eso no interfiere ni siquiera en parte con la vivacidad de su espíritu, que en primer lugar necesita seguir constantemente la dirección hacia la luz. Avanzar hacia la luz es un progreso vivo que requiere una consideración constante de lo que aún es válido como conocimiento más elevado del hombre y de lo que ya ha sido superado por nuevas experiencias. El desarrollo de la materialidad gruesa sigue avanzando, ya sea para un individuo o para toda la humanidad. Por eso es necesario aprender a no aferrarse a algo existente si ello supone un obstáculo en el desarrollo del espíritu. Aferrarse a algo que ha sido probado en nuevos descubrimientos conduce a la rigidez y, por tanto, al dogmatismo. En eso, sin embargo, está contenida la cesación y la extinción, cualquiera que sea a qué se refiera. Al mismo tiempo, nuevas perspectivas de la grandeza de la obra de la creación, que es una fuente inagotable de conocimiento para las especies espirituales, pueden abrirse una y otra vez sin interrupción a una persona que se esfuerza honestamente por buscar la voluntad del Creador. Sin embargo, esto requiere cierta valentía en la persona que no se aferra a nada que ya se ha pasado en su insuficiencia. Este enfoque no se aferra a nada existente que resulta superable, comienza con cada persona en la base de su forma de pensar, donde la búsqueda de todos los caminos a seguir debe ir cambiando paulatinamente en el sentido de preguntar por la dirección correcta del desarrollo, lo que automáticamente lleva a pedir la sabiduría de la voluntad de Dios. Es en este tipo de temblor donde se encuentra todo el mundo de la acción esencial. Es velar y cumplir el desarrollo de acuerdo con la armonía de la obra de la creación. Los servidores esenciales, como toda la naturaleza y el universo, se someten de todo corazón y con alegría a este tipo de desarrollo, porque en ello reconocen su servicio al todo superior del ser viviente. De esta manera, los seres sirven al Padre de todos como llaman al Creador, al Dios Santo reconocido y adorado por los hombres. Otra cosa que es nueva es la comprensión de que los humanos ahora estamos en las cercanías del rayo de Parsifal. Literalmente dan vueltas a su alrededor para despertar en la fuerza de la radiación de su luz viva y ser atraídos más cerca, o para ser impulsados más y más por su confinamiento a circuitos externos que son más remotos y perezosos en su forma de ser. Algunos se sienten atraídos y refrescados en esto por la proximidad de la luz que brilla desde el rayo resplandeciente que penetra los niveles de arriba a abajo. En la proximidad desde el rayo
pueden ascender más rápidamente porque sobre ellos actúa la fuerza de atracción magnética de origen puramente espiritual. Cerca del rayo, ahora es más fácil para todos madurar hacia el hogar espiritual en la luz. A mayor distancia del rayo, sin embargo, se produce un enfriamiento espiritual cada vez mayor y, por tanto, un entumecimiento que conduce al debilitamiento total y a la pérdida de la conciencia. De esta manera, todas las personas se clasifican a sí mismas de forma completamente automática, porque su camino está determinado por su propia voluntad, que o las conduce hacia la luz o, por el contrario, las aleja de la luz. Este giro alrededor del rayo de Parsifal conduce a una consecuencia más, que es la misma que ocurrió en el momento de la presencia directa de Parsifal en el cuerpo material denso en la Tierra. Esta consecuencia consiste en el hecho de que los espíritus individuales que luchan por el servicio de la luz pueden acercarse al rayo de manera muy directa, independientemente de las etapas intermedias terrenales externas formadas por otras personas. Esto excluye la separación de otros espíritus humanos en el sentido del fracaso de aquellos que deberían haber formado los estadios intermedios. Girar alrededor del rayo no requiere las etapas intermedias que se necesitan hacia arriba, ya que el rayo está bastante cerca de todas las personas. El rayo actúa directamente sobre el espíritu humano individual. Para que el espíritu humano pueda cumplir su función de servicio, no necesita la necesidad terrenal de una jerarquía directa, como ocurría hasta ahora. Puede servir, cumplir precisa y admirablemente en su tipo de habilidad sin ser guiado por otro que también está en un cuerpo terrenal. Sin embargo, tal cosa no excluye en lo más mínimo la cooperación o el acuerdo en una fuerza conjunta en algún asunto. Sin embargo, seguirá siendo una cuestión de libre elección de cada uno. El servicio espiritual no puede estar limitado por lo que hasta ahora siempre se ha demostrado que es el resultado de la vacilación y el fracaso de los espíritus humanos a partir de los cuales se formaron los grados individuales hacia arriba. Esto invalida a todas las comunidades que afirman tal cosa. Aquí solo debería aplicarse la voluntariedad, porque obligar a alguien a hacer algo en contra de la voluntad de otra persona, incluso si puede hacerse hábilmente mediante incitaciones o amenazas razonadas, va en contra del entorno actual que se produce por la proximidad inmediata del rayo de Parsifal. Nadie debería estar subordinado a nadie en esto hasta que la vida de las personas renazcan en la tierra y se alcance un estado en el que se forman grados en el sistema de castas y también en la vida social o en todos los niveles de la administración pública. Solo cuando todo en la purificación como resultado de la iluminación espiritual se eleva hacia la luz, será posible considerar más creíble la nueva configuración de la vida de las personas, en el sentido de que cada fluctuación espiritual o incluso el fracaso de un individuo será rápidamente visible para la mayoría de las personas. Por lo tanto, aquellos que han traído dones dentro de sí mismos para usarlos para ayudar a otras personas, deben desarrollar estos dones independientemente de cualquier otra persona.
Debe guiarse por su propio esfuerzo puro por lograr el progreso espiritual siguiendo la sabiduría de Dios. Si tal esfuerzo a través de la atracción magnética despierta interés en otras personas, siempre se debe recordar que la responsabilidad de quien se encontrará con esas personas entrantes es siempre conducirlas a la autosuficiencia en su ascenso espiritual. Esto significa que la cooperación y la ayuda mutua entre personas no están excluidas o quizás se consideran algo incorrecto. Por el contrario, siempre puede resultar de ello una gran bendición si se observa la condición constante de libre toma de decisión y, por tanto, de apego voluntario a algo. Cualquier establecimiento de condiciones que los recién llegados se vean obligados a aceptar en contra de su voluntad, incluso en lo que respecta a su credulidad o inmadurez, puede considerarse una mala conducta. Los hilos también se tejan inmediatamente en el trabajo de los servidores esenciales que en última instancia requerirán la experiencia de la expiación para aquellos que se equivocan en esto. Si esta forma de servir a la luz es adoptada y observada por las personas, poco a poco crecerán en ella muchas almas que eventualmente testificarán con su ferviente agradecimiento por aquellos quienes en este esfuerzo se situaran ahora al inicio del evento para aceptar voluntaria e independientemente el papel de vanguardia que ahora recorre con refuerzo un nuevo camino. Todo esto pertenece a los preparativos para la época venidera de grandes cambios. Además de esto, todavía hay un número invisible de cosas que están contenidas a nuestro alrededor y de las cuales la obra del mensaje del Grial también ofrece una cierta visión. Pero estas cosas, que contienen mundos enteros de fuerzas y eventos invisibles en la creación, los cuales aún no se ha conocido y mucho menos se ha introducido en la comprensión mental de la gente en la tierra. En esto reside la gran tarea de la próxima iluminación espiritual. Esta iluminación espiritual se pone en parte en manos de personas llamadas a ello por la luz, porque para ello es necesario alcanzar un grado de combustión para formar canales de descubrimiento, lo que siempre solo ocurre gracias al esfuerzo de un mayor número de personas que se ocupan de temas homogéneos. Para algo así es necesario formar círculos libres, que se forman a partir de pensamientos homogéneos. Por lo tanto, este paso está directamente ante los hombres terrenales que deben realizarlo en un nuevo enfoque del concepto de servicio a la luz. Hay mucha actividad en esto para cualquiera que se siente atraído por la luz en este momento. Ahora es un momento de gran oportunidad para el comienzo de una era que algún día será reconocida como el surgimiento de una ola de entusiasmo por la gran iluminación espiritual de la humanidad en la tierra. Que gran parte de estos espíritus dotados de luz que vinieron a la tierra por eso mismo reconozcan el camino en eso.